Buenas tardes, mi nombre es José y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el culto. Nuestros hermanos evangélicos siempre critican que damos culto a la Virgen o a los santos, ¿no? Ocupando el lugar de Dios. Vamos a ver qué cosa es culto en primer lugar. Antes de eso, se oye decir, ¿no? ¿Para qué sirven las velas y las veladoras? ¿Por qué ustedes adoran los santos? Ustedes son idólatras porque adoran las imágenes. Siempre nos acusan así, ¿no? Los hermanos evangélicos. Para poder contestar a estas objeciones es muy importante aclarar todo lo que se refiere al culto, teniendo en cuenta lo que dice la Biblia. Vamos a ver las nociones generales. Antes que nada, es importante saber estos conceptos para no confundirnos, ¿no? Y no dejarnos confundir por nuestros hermanos evangélicos. A ellos les han engañado sus pastores y los profesores, los pastores de esos pastores también los han engañado, ¿no? Algunos lo hacen sin saber, no lo hacen con mala intención, otros sí, con mala intención, para llevarse católicos a sus grupos. Y hay que ser sinceros, para ganar más dinero, más 10, las cosas como son. Bueno, ¿qué es culto? Es el conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. Repito, es el conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor. Es un tributo nada más, en la cual se da un homenaje para rendir honor, rendir cariño y respeto hacia una persona o cosa. Vamos a ver los diferentes tipos de cultos. Culto privado. Se llama privado el culto que es realizado por gente particular. Culto público. Se llama público el culto que es realizado por una comunidad como tal. A diferencia del privado, ¿no? Que es de manera particular. El culto civil se le llama así al que es dirigido a todo lo que está relacionado con la humanidad, la patria, el grupo social o la familia. Ejemplo, la abuelita difunta que se recuerda cada año con ceremonias especiales el día 2 de noviembre o el aniversario de su muerte. Los hombres ilustres, los héroes y a todo lo que los simboliza. La bandera simboliza la patria o representa la fotografía que representa, valga la redundancia, a la abuelita difunta. El monumento representa a Benito Juárez o a San Martín de Porres o Miguel Grau, que es un héroe acá en Perú. El culto religioso. Se llama religioso el culto que es dirigido a Dios y a las personas. Ejemplo, los ángeles y los santos. También culto religioso es dirigido también, por ejemplo, a las cosas, ¿no? La cruz, las imágenes, etcétera. ¿Por qué? Porque están relacionadas con Dios. No estoy diciendo que son Dios, están relacionadas con Dios. Entonces, conclusión, se llama religioso el culto que es dirigido a Dios y a las personas, como los ángeles, los santos, o cosas como la cruz, las imágenes, y que estas están relacionadas con Dios. Culto relativo. Se llama culto relativo el culto que sí dirige directamente a un objeto, pero termina en la persona o cosa que el objeto simboliza o representa. Por ejemplo, cuando se rinde homenaje a la bandera o al monumento de Benito Juárez o de Miguel Grau, en este caso, un héroe de Perú, se quiere honrar a la patria y al benemérito de las Américas, representados en la bandera o el monumento. Cualquier culto que se tributa a los símbolos, por ejemplo la bandera, la columna de la independencia, etc., a las fotografías, imágenes, esculturas o reliquias, objetos relacionados con Cristo, la Virgen y los santos, es relativo. Culto absoluto. Se llama absoluto, es decir, libre de lazos, directo,
el culto que se dirige directamente y termina en la persona o cosa que se quiere honrar. Es el culto que se refiere directamente a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, a los seres queridos, a la patria, etc. Y el culto se divide en culto de latría o adoración. Es el culto que se debe solamente a Dios, porque solamente Dios es principio y fin de todo lo que existe. En realidad, adorar significa reconocer a alguien o algo como ser supremo y por lo tanto aceptar su dominio total y absoluto y amar sobre todas las cosas. Y esto es posible solamente con Dios. Por eso nosotros, los verdaderos cristianos, los católicos, decimos, profesamos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. No decimos que María es todopoderosa, eso son invenciones de los evangélicos. Son ellos los que dicen que María es todopoderosa. O los santos, los que más se dedican a María, ¿no? También a los santos y a los ángeles, pero en mayor medida a María. Ellos piensan que María es diosa. Por más que se les dice que María no es diosa, ellos insisten en lo mismo. Entonces solamente le rendimos adoración al único que se debe adorar, el único todopoderoso, el único que está por encima de todo. Incluso amamos a la Virgen María y la misma Virgen María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Es que Dios es todopoderoso. Pero los evangélicos piensan que nosotros, los católicos, los verdaderos cristianos, adoramos a María, ¿no? Que está por encima de Dios, dicen ellos, le ponemos por encima de Dios, o está en el mismo lugar de Dios, ¿no? Ese es otro cantar, que un paréntesis, ¿no? Hablando sobre eso, María. Yo pongo una analogía de primaria, algo bien sencillo. Por ejemplo, el presidente X, vamos a ponerle Juan, tiene su madre, vamos a ponerle Elena. Juan es el presidente de un determinado país. Su madre, Elena, es madre del presidente, y eso no significa que la madre del presidente, Elena, sea la presidenta o más que el presidente. Y el presidente seguramente escuchará también los consejos de su madre y le obedecerá, porque es buen hijo seguramente. Igual María. Jesús es Dios hecho hombre. María es madre de Jesús. Por lo tanto, María es madre de Dios. Eso no significa que María sea Dios o más que Dios. Es una analogía de primaria. Los niños de primaria entienden perfectamente esa analogía. Bueno, vamos a continuar con el culto. Sobre culto de dulía o veneración. Es el culto que se da a los ángeles y santos. En realidad, venerar no es lo mismo que adorar. Venerar significa respetar y honrar por algún motivo especial.